Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida. La clase de hoy va enfocada en la segunda revolución de la química y hablaremos un poquito de historia. Quiero comenzar hablando de que antes de que Canizaro eh, no se distinguía entre un átomo y sus moléculas, este señor conocido como Canizaro establece la distinción entre ambos y este suceso origina la segunda revolución de la química. Él estableció una ley para determinar los pesos atómicos. Las distintas cantidades del mismo elemento contenido en distintas moléculas son todos múltiplos enteros del peso atómico. Un hecho trascendente e importante para que comenzara la segunda revolución de la química fue la publicación del artículo Compendio de un curso de filosofía química, realizado en la Real Universidad de Génova, en el año de 1858. Lo más importante de ese artículo es que se clarifica el concepto de peso atómico y se relaciona con el peso molecular. Esto, de alguna manera, sentó las bases de la teoría atómica y despejó las dudas de la época, pues se usó un lenguaje sencillo. Cañizaro aplicó la ley de Gay-Lussac para calcular los pesos atómicos y relacionarlos con los pesos moleculares. También usó la hipótesis de Avogadro y Ampère, así como el método de Dumas, para determinar los pesos moleculares de los líquidos. Para el cálculo del peso atómico empleó la ley de Dulong y Petit. Con todos esos antecedentes, pudo construir una tabla con 33 sustancias, que es lo que permitió el desarrollo de la tabla periódica de los elementos químicos. Canizaro formuló una ley para determinar los pesos atómicos de los elementos con las distintas cantidades del mismo elemento contenido en distintas moléculas y mencionó que son todas múltiplos enteros del peso atómico. En 1860 se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Químicos con el objetivo de definir conceptos químicos como átomo, molécula, atomicidad y el valor de los equivalentes de los cuerpos y sus fórmulas también. Se pretendía lograr una notación uniforme porque cada quien usaba su manera de expresar los compuestos y esto provocaba un caos en la ciencia. Cañizaro expuso sus ideas que impresionaron a un señor conocido como Mendeleev, pues entre sus apuntes sobre el Congreso escribió: las ideas de Cañizaro eran las únicas que podían resistir a la crítica y que representaba el átomo como la porción más pequeña de un elemento que entra en la molécula de sus compuestos. Los pesos atómicos propuestos por Cañizaro fueron la clave para elaborar la tabla periódica de los elementos químicos. Las ventajas del sistema de Cañizaro eran las siguientes. Se establecía un único peso atómico para cada elemento químico. Las fórmulas de las sustancias simples tienen sentido y se pueden determinar con exactitud al dividir su peso molecular por el peso atómico del elemento. Los pesos atómicos y sus fórmulas derivadas están de acuerdo con la ley de Dulong y Petit y el isomorfismo. La tabla periódica en la segunda revolución de la química pues se generó a mediados del siglo XIX. Comenzaron los primeros intentos por encontrar una clasificación razonable que permitiera ordenar los elementos químicos. Algunos autores se guiaban por los pesos atómicos, otros por equivalentes y otros por sus valencias. Mendeleev fue el único en tomar en cuenta los pesos atómicos corregidos por Canizaro y las propiedades de los elementos. Meyer también descubrió la correlación entre los elementos químicos y los pesos atómicos, pero a diferencia de Mendeleev, tenía anomalías en su tabla, pues los elementos no encajaban en el grupo que les correspondía y habían huecos en el orden establecido. En el año de 1869, Mendeleev presentó la primera versión de su tabla periódica con 63 elementos. ¿Cuál es la importancia que le dio a la periodicidad?
Bueno, las propiedades de los elementos químicos siguen la ley periódica, en orden creciente del número atómico, que coincide con el número total de protones en el núcleo del átomo. A partir de Mendeleev, se da un orden a los elementos de acuerdo a su número atómico. Esto permite deducir las propiedades físicas y químicas de los elementos y su comportamiento, cosa que no se podía hacer antes de tener ese orden. Les voy a proyectar un video para que chequen y se den una idea en forma visual cuál fue prácticamente la división entre la primera revolución de la química y la segunda revolución de la química. Chequen el video. A lo largo de la historia y conforme se vieron en la necesidad de ordenarlos y agruparlos, en el siglo XVII, Robert Boyle estableció el concepto moderno de elemento. Señaló la existencia de ciertas sustancias elementales que al combinarse formaban el resto y los llamó elementos. En 1789, Lavoisier clasificó los 33 elementos químicos conocidos hasta ese momento, colocándolos en 4 grupos: las sustancias metálicas, las no metálicas, las salificables térreas y las sustancias que pueden ser los elementos de los cuerpos. Vean cómo la clasificación es simple y sencilla. Obviamente comenzando por los metales, bueno, porque fueron los que encontraron, los más físicos visibles por ahí. La clasificación de Lavoisier no fue la más adecuada, pero se menciona como precedente. A principios del siglo XIX ya se conocían alrededor de 55 elementos químicos. La contribución de Berzelius fue la simbología química moderna. Él propuso tomar la primera letra del elemento químico en mayúsculas de su nombre. Vean cómo va cambiando la simbolización de los elementos químicos. Ya no se utilizaban figuras. A partir de Jacob Berzelius comenzamos ya a hablar del nombre del símbolo del elemento, la primera letra en mayúscula y la segunda en minúscula. Obviamente, si ustedes notan, el azufre viene como P, porque algunos nombres se tomaron directamente del latín. Nombre latín y en algunos casos una segunda letra. Era en latín porque era la lengua internacional de la terminología científica en ese momento. A mediados del siglo XIX, Canizaro propone un método para calcular las masas atómicas. En forma más exacta llega este señor Stanislao Canizaro y ya empieza a darle importancia a las masas atómicas de los elementos químicos para poder ordenar de una manera más eficiente los mismos elementos. De los elementos químicos y los ordena de menor a mayor masa atómica. Dobereiner agrupó a los elementos químicos de 3 en 3 para establecer un orden entre los elementos y sus propiedades, en donde la masa atómica del elemento central corresponde al promedio aproximado de los dos otros elementos. A esto se le llamó ley de las triadas. Posteriormente, en 1800, porque se tomaban 3 partes y se fraccionaban. 1964, Newlands ordenó a los elementos químicos de menor a mayor masa atómica en grupos de 7 en 7 y se dio cuenta que cada 8 elementos químicos compartían propiedades similares. A esto se le llamó ley de las octavas. Y finalmente, en 1869, Mendeleev ordenó a los elementos químicos de acuerdo a su masa atómica y además tomó en cuenta sus propiedades químicas, lo que llevó a dejar espacios en blanco para elementos químicos que aún no habían sido descubiertos, y además predijo las propiedades del elemento químico que iba a ocupar ese espacio en blanco. Años más tarde, con el descubrimiento de nuevos elementos químicos, las sorprendentes predicciones de Mendeleev se cumplieron, ya que coincidían con las propiedades de los elementos que iban a ocupar los espacios en blanco que él dejó. A continuación te muestro algunos ejemplos. Mendeleev estableció la ley periódica de los elementos, que dice: las propiedades de los elementos son función periódica de sus masas atómicas. Esto quiere decir que los elementos químicos tienen propiedades diferentes dependiendo de su masa atómica. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias. Prácticamente hay que aclarar que pues la revolución vino a partir de ya el manejo de los elementos de la tabla periódica, y la primera parte pues obviamente la revolución viene a partir del señor Antoine Lorenzo Lavoisier. Prácticamente eso sería todo. Chequen el video.
chequen el video. De hecho, deben terminar la síntesis. En el caso de la reciclación de los metales, les pido que terminen las páginas y reutilización de los metales, las páginas 102, que es el que hacemos con los metales y desechamos, hasta la página 105. Y comenzamos con la segunda revolución de la química. En la página 106 y 107, sinteticen y simplifiquen. Viene una imagen de cómo se representaban los elementos químicos, que eran con figuras, pero era difícil manejarlas y aprendérselas. Entonces, pues comenzamos con las letras a partir de ese señor Cañizaro. Hasta la 107 de su libro, prácticamente, son las actividades del día de hoy. Que tengan muy buen día y estamos pendientes, jóvenes.